Continuamos en Dominicanas Vida. Señores, hay un artículo interesante, Reforma a la Carta, del expresidente Leonel Fernández. A propósito, bueno, ustedes saben que el país está, bueno, en una situación difícil con respecto a una reforma fiscal que lanzó el gobierno, el bombazo fiscal que lanzó el gobierno de Luis Abinader en contra, ¿verdad?, de la población, con el objetivo de recaudar más impuestos. Entonces, los distintos sectores se han alzado en defensa, ¿verdad?, de su área, en lo que le perjudica. Entonces, Leonel escribió Reforma a la Carta, interesantísimo, léalo, se lo muestro, les comparto siempre los buenos textos, las informaciones, los contenidos importantes, para que usted se interese y tome mejores decisiones. Ahí está, lea esto y Leonel ahí desglosa, analiza a profundidad, señala, critica esto de la reforma fiscal, la reforma constitucional y se queja de que este gobierno ha sometido 3 reformas a la vez, un presupuesto, una serie de cosas juntas, y dice que son cosas que está llamando a la prudencia, y habla de que la reforma ha pasado, el pueblo dominicano no se ha interesado en esa reforma porque era innecesaria. Léalo, está bastante interesante. Y también los invito a leer en sintoníaconelpueblo.com, Gobierno sin freno. Vamos a colocarlo en pantalla para que usted lo busque. Usted busca en la sección de opinión, Gobierno sin freno, en sintoníaconelpueblo.com. Ahí está. Lea bien esto para que usted también sepa tomar mejores decisiones y no esté perdido en este ambiente, en este espacio, lo que usted está viendo en nuestra sociedad desde el gobierno. Abra los ojos, lea. No se lleve de cuento, de camino, ni gente que esté repitiéndole cosas. Lea, investigue, interésese por las cosas políticas, por lo público. Se trata de su dinero y del mío, lo que hacemos, lo que hacen con nuestros impuestos. Todo lo que hace un gobierno es con nuestros impuestos, que lo hacen, todo. Esos funcionarios, todo, al mínimo acto, eso es con dinero de nosotros, en los carros que andan, todo. Tenemos que interesarnos por el destino, qué se hace con cada peso de nuestros impuestos. ¿Cómo usted? Vigilando lo que hacen los gobiernos y los políticos, dele seguimiento. Y ahí está Gobierno sin freno, donde con argumentos, ¿verdad?, y la experiencia de presidentes sobre los consensos, sobre esta conducta del gobierno de falta de freno, de falta de moderación, sometiendo varias reformas juntas, y que aconsejan por la experiencia otros presidentes, otros políticos, otros gobernantes preparados, exitosos, que recomiendan y qué advierten sobre esos comportamientos de los gobiernos, qué se puede esperar y qué es lo que está ocurriendo. Léalo para que usted esté debidamente informado, usted sepa, y eso le da a usted poder para tomar mejores decisiones y usted formarse una opinión válida sobre el gobierno, sobre los políticos y sobre su situación. Miren, y en cuanto a esta reforma, yo quiero colocar el video de Leonel Fernández que tenemos ahí con respecto a la reforma. Vamos a ver si tenemos el audio. ¿Tenemos el audio? Listo, adelante. Una reforma innecesaria, y como innecesaria hoy van a conocer en segunda lectura su aprobación y nadie está pensando en eso. Lo que están pensando es en la reforma fiscal, pero no para aplaudirla, sino para repudiarla. Entonces, mal, ¿verdad? Esta reforma fiscal que más interesa al pueblo, no pueden pasarla tal como está. Sería un gravísimo error del gobierno tratar de que el Congreso apruebe eso como se ha enviado, porque sería una provocación al pueblo dominicano y estaría generando una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. El principal responsable en mantener la estabilidad política y la gobernabilidad es el gobierno. Insisto, el gobierno es el principal garante de la estabilidad política y de la gobernabilidad. Este proyecto es una provocación al pueblo dominicano. Mucho cuidado.
Lo que nosotros estamos solicitando es que se reúna con todos los sectores del país, los escuche y haga los ajustes del lugar. No es escucharlos y no hacer nada. Hay sectores que se han reunido con el gobierno, les han explicado y el gobierno ha procedido como ha intentado. Sería un acto de arrogancia, sería un acto de imposición que tendría consecuencias negativas para la estabilidad política de nuestro país, que no deseamos. Este país necesita vivir en paz, en tranquilidad, en sosiego, para seguir progresando y avanzando. Pero un gobierno no tiene el derecho de provocarlo, porque le está provocando su derecho a la vida. Eso es lo que está ocurriendo con esto. Muy bien, esa es la posición, en un acto que realizó el líder de la oposición, Leonel Fernández, con su experiencia de 3 veces presidente de la República, presidente de la Fuerza del Pueblo, el principal partido de oposición. Esa es su posición con respecto al bombazo fiscal, como él ha llamado a la reforma fiscal. Miren, esto ha traído mucha preocupación al pueblo dominicano. Hay un video a partir de que Leonel alzó su voz, el gobierno ha comenzado a decir que va a escuchar a la población. En ese escrito que yo le dije, Gobierno Sin Freno, léalo, para que usted vea la importancia de los consensos. Eso que dice Leonel se llama consenso en política. Que el consenso no es que todos los partidos sean iguales, es ponerse de acuerdo en algunos puntos en común que tienen que ver con el bienestar en común de toda la población. Porque en los sistemas democráticos, en las democracias, en ese estilo de gobernar con libertades, los presidentes no pueden imponer y los gobiernos las cosas así. Y en una de las críticas de Leonel Fernández a la reforma fiscal, con el análisis que ha hecho con sus expertos, dice que es un asunto totalitario, es que el gobierno piensa meterse en la vida suya, en los bolsillos suyos, en su finanza, saquearle la finanza suya hasta los bolsillos, meterse, que el ciudadano no tenga derecho a nada en cuanto a su finanza. ¿Qué usted hace? Déjeme ver cuánto usted tiene. En democracia eso no es así, usted tiene límites. Entonces, esa reforma fiscal es un saqueo a los bolsillos, a la finanza, a su economía. El gobierno quiere saberlo todo, usted sacó esto, no, cuidado aquí. Eso es totalitarismo. Y ya dijimos que el espionaje a la gente, ese sistema, esa red de espionaje que estaba instalada desde el gobierno, más esta reforma fiscal donde ahora se pretende inmiscuirse en la privacidad, en la intimidad de la finanza suya, la cuenta suya, de la gente. Eso también es totalitarismo, eso no es democracia. Pero también es antidemocrático usted lanzar una reforma fiscal sin el consenso. Es decir, miren, Barack Obama, porque ahora el gobierno ha dicho, sí, vamos a escuchar a la gente. Lo que pasa es que esta gente hace las cosas. Lo que tienen que hacer al principio lo hacen después. El expresidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, el expresidente Barack Obama, uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, en su libro Una Tierra Prometida, él habla por la experiencia, dice que de manera dolorosa él aprendió, dolorosa dice él, pero muy útil, él aprendió lo siguiente, y eso es un consejo que le damos, ¿verdad? Compartimos estas lecciones con el actual gobierno, pues si la quieren escuchar, si tienen la humildad de escuchar estas lecciones que le da el expresidente Barack Obama, que pueden aprovecharla los presidentes actuales. Porque a Barack Obama dice que él aprendió a que eso resultaría muy útil. Por ejemplo, en ocasiones cuando un gobierno quiere lanzar un plan, una reforma, un proyecto importante, hay cosas que tiene que hacer primero. Y es, primero, recomienda a Barack Obama, antes de un presidente, de un gobierno, lanzar un plan, un proyecto, una reforma, primero, seguir procesos estrictos. 2, mejorar la comunicación entre los funcionarios del gobierno involucrados en el asunto, en la reforma, en el proyecto, en el plan. Número 3, anticipar los posibles problemas. Los gobiernos tienen que estar preparados, anticiparse a cuáles problemas podían presentarse, motivado por ese plan, ese proyecto que va a lanzar. Entonces, 1, 2, 3, 4, resolver las disputas
antes de que se haga público el asunto. Usted tiene que resolver la disputa. Por eso es que primeramente hay que hacer un consenso. Usted primero se reúne con los sectores interesados, con el pueblo, los partidos políticos, democracia, los grandes partidos políticos, los sectores al que van a ser afectados, el pueblo escucharlo. Dice Barack Obama, ¿verdad? Ahí está. Usted tiene que ponerse de acuerdo con ellos. Otra recomendación de Obama, dar el tiempo y el espacio apropiados para que germinen independientemente de las presiones externas. Ese plan, ese proyecto, esa reforma, hay que darle el tiempo y el espacio apropiados para que puedan germinar. Otra recomendación de Obama, prestar especial atención a quienes se le encomiendan los grandes proyectos del gobierno. Ese proyecto, ¿quiénes fueron los encargados de realizarlo? El presidente decide, ¿a quién usted le encomendó eso? Hay que prestarle atención a quién tiene la capacidad de esa persona de gestionar ese plan, ese proyecto, esa reforma, ¿verdad? Otro punto importante, dice Obama, trabajar a conciencia los detalles, no solo de fondo, sino también de forma. No puede negar que es un abogado, así hablan los abogados. Para el abogado todo es fondo y forma. No solo la forma, el procedimiento, el fondo, el hecho, el asunto, la sustancia, la esencia del tema. Entonces, ¿verdad? Prestar a conciencia, atención a los detalles, no solo de fondo, sino también de forma. Estas lecciones, si se hace eso, no hay que estar devolviéndose para atrás después que salen, porque los presidentes tienen que tener mucho cuidado cuando lanzan una iniciativa de estar, porque eso da mucha desconfianza, está devolviéndose. Es de humilde, sí, pero no en todo. Este gobierno acá, para atrás, porque se lanzan así, como caballo de bocado, sin prudencia, sin freno. Es como dice el escrito, gobierno sin freno, no tienen freno, se lanzan, una ansiedad por lanzar cosas. Entonces tiene que estar frenándolo, el pueblo frenándolo, espérese, vamos a hablar. Y los partidos, espérese, ¿para dónde usted va? Porque es de bocado que va el gobierno. De bocado. Entonces, estas lecciones de Obama, si usted mínimamente le pone atención, mire, el gobierno quizás no tendría que estar en esta situación de provocación al pueblo. Estamos hablando de una reforma que, por ejemplo, uno de los temas más sensibles de nuestro país y que más preocupación nos genera, la educación. Vamos a escuchar un video de lo que dice el senador más importante del país, el senador de la oposición, Omar Fernández, con respecto a esta reforma fiscal y cómo ataca, ¿verdad?, a la educación. Vamos a ver. ¿En algún momento has pensado en pagar impuestos por el conocimiento? Pues te cuento que parece que ese día ha llegado. La reforma fiscal planteada por el gobierno propone colocar ITEVIS a los útiles escolares. Estamos hablando de lápices, bolígrafos, cuadernos y demás utilería. Incluso los libros de texto que utilizan en las aulas los niños, niñas y adolescentes serán impactados con un 18% más en su precio final. Para que se entienda, de lo que estamos hablando es de un nuevo impuesto al conocimiento. Esta medida crea una barrera entre el país que queremos, uno con altos niveles educativos, pensamiento crítico y herramientas disponibles para el aprendizaje, y nos deja con el país que con estas reformas seríamos, donde la educación y la cultura tendrán un límite, el económico. Y para que se entienda mejor, esto nos colocaría en la lista de países donde los productos y servicios de lujo reciben el mismo trato que los documentos académicos y formativos. Y les comparto un dato. Solo 2 de cada 10 países en el mundo adoptan ese modelo. Pero no se queda ahí. Esta reforma elimina de un plumazo el pequeño porcentaje que se deduce del impuesto sobre la renta por gastos educativos, cuando aún tenemos importantes retos en materia escolar.
Y estos señores, más que indignación, lo que produce es una profunda tristeza. Si esa iniciativa se pone en marcha, ser culto en este país sería un privilegio para unos pocos. El mejor ejemplo es la ley de mecenazgo, la cual incentiva a los artistas, artesanos y demás profesionales de la cultura. A 5 años de su aprobación y a tan solo 3 de la publicación de su reglamento, ya esta reforma busca desmontarlo. Increíble. El mismo gobierno que aprobó el reglamento hoy se esfuerza por eliminar esta ley. No se debe pensar solo en el dinero que puede recaudarse, sino en quienes pueden convertirse en víctimas de decisiones que solo ven números fríos. La educación debería ser un pilar que nos una y no una carga que nos divida. Esa es la posición del senador. Eso es dramático, eso es trágico, una tragedia. Ya hablamos de que la República Dominicana, según PISA, solamente estamos delante de Somalia en educación. Es decir, uno de los países con la peor educación, con la más baja educación en la República Dominicana. Entonces, con esta reforma, este gobierno va a castigar más, ¿verdad?, la educación. Y sin embargo, este gobierno sabe que en la última encuesta de cultura democrática, ¿qué dice? Que las personas con más baja educación prefieren a gobernantes antisistemas, prefieren a gobernantes antidemocráticos, prefieren a dictadores, a gobiernos totalitarios. Dice, y el gobierno, ¿y qué hace el gobierno? Entonces, castiga más la educación. Disminuye la posibilidad de que el ciudadano dominicano pueda educarse. Aquí hay, yo estuve buscando, alguien me comentaba, mire, buscando un libro de arte, 5.500 pesos, antes de la reforma, 5.500 pesos. Va a ser algo insólito. Leer aquí va a ser algo insólito, es decir, algo desacostumbrado, ya eso no va a ser la costumbre leer. Entonces, ¿es democrático este gobierno? Cuando este gobierno sabe que las personas, cuanto menos educada, menos democracia prefieren. Prefieren a dictadores que les resuelvan sus problemas. ¿Es democrático este gobierno cuando la encuesta de cultura democrática dice que uno de los principales problemas de esta democracia es el abismo que hay entre ricos y pobres y que el dominicano, más del 40% del dominicano piensa que la falta del imperio de la ley y el abismo, la desigualdad socioeconómica amenaza la democracia, que es una de las cosas feas de esta democracia? Entonces, si queremos más democracia, si somos democráticos, vamos a aplicar una reforma sin consenso, sin estudiar y ver que afecta el desempeño democrático, que afecta la educación, porque es que democracia no es solamente votar. En democracia se come, se educa y se sana. Entonces estamos viendo una actitud totalitaria, el espionaje a la gente. Vemos una actitud totalitaria en el saqueo del Estado, la intromisión del Estado en los bolsillos y la finanza del pueblo. Y estamos viendo una actitud totalitaria en una reforma fiscal que castiga, que disminuye, que quita oportunidad al desarrollo de la educación. Y sabemos que las personas más educadas son las que más prefieren la democracia. Las personas con los niveles educativos universitarios son los que tienen más conciencia de la importancia de la democracia y prefieren la democracia porque entiende, el que tiene más formación entiende que es el mejor sistema de gobernanza, es el mejor estilo de vida, el respeto a las libertades, derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la política de este gobierno democrático? Vamos a una pausa y retornamos.